Hola, soy Fermín Ceballos, artista plástico, y estás escuchando una menuda conversación sobre arte y mentalidad creativa por Menudo Podcast de APAP. Muchas gracias, Fermín, por acompañarnos en este espacio y conversar con nosotros sobre arte y creatividad desde tu trayectoria como artista. Un placer, gracias por invitarme. Estoy realmente muy a gusto. Qué bueno. Fermín, vienes de una familia donde el arte jugó un papel importante en la crianza de sus hijos. Cuéntanos cómo fue ese proceso de cuando descubriste tu relación con el arte y cómo eso también vino creciendo contigo desde tu familia. Sí. Al margen de que mi papá sí tenía como esa vena artística, porque recuerdo que escribía canciones, escribía poesía. Cuando yo era muy pequeño tocaba la guitarra. Pero al margen de eso no hay ningún otro antecedente artístico en la familia. Y soy yo el primero que sale con esta tendencia de arte y posteriormente mi hermano, que lleva también mi nombre como músico. Y la otra pregunta es que ¿cómo se desarrolló eso en la familia? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos vinculados al arte desde tu familia? Ok. Mis primeros recuerdos, te voy a hacer dos. Uno, quizá lo que te comentaba del colegio, que lo primero que recuerdo así, muy relacionado con mi habilidad para dibujar, es que cuando estaba en primaria, creo que tercero, cuarto de primaria, me empecé a dar cuenta que se me amontonaban los cuadernos de los otros estudiantes para que yo les dibujara los mapas. Y me pasaba entonces las otras clases dibujándole los mapas a los otros estudiantes. Entonces ya tú te imaginas, ahí comenzó mi distracción sobre la escuela por el arte. Pero de manera más formal un poco es cuando entro al Liceo Musical, la Escuela de Dibujo del Liceo Musical en San Cristóbal con el profesor Miguel Mella. Ahí comienzo a estudiar dibujo formalmente, y con mi tío Sefrain, que es pintor, comencé a descubrir la pintura. Con él aprendí que si tú mezclas un color con otro te da un tercer color, y eso fue como magia descubrir eso realmente. Te estoy hablando cuando tenía unos 12, 13 años más o menos. Has dicho que tu trabajo contrasta ideas coloniales y estereotipos sobre el arte, los artistas del Caribe, y que pensando en la fugacidad de las cosas, lo rápido que pasa todo, te has interesado en ideas que exigen mucho trabajo, paciencia y dedicación a largos periodos de tiempo. En esto pudimos ver, por ejemplo, tu performance Drop, en español Gota, en la que vas llenando una taza a cuentagotas y vas dibujando una línea en el papel que te tomó aproximadamente 10 horas ininterrumpidas completar este trabajo. En un mundo donde parecería ser que lo urgente es importante y la vida moderna va a 1000 por hora, ¿cómo te mantienes firme de expresar tu arte a través de un ejercicio minucioso, lento, sin sentirse presionado por la rapidez con la que pasa todo? Mencionabas primero el tema de la relación del arte con lo del Caribe, algo por el estilo, cómo se relacionaba eso, y lo que yo planteaba en torno a esa percepción. A lo que me refiero con eso que mencioné en algún momento es que a nivel internacional, de algún modo, hay unas expectativas predeterminadas de lo que un artista debería estar haciendo en función del origen del mismo. Pero estas expectativas se aplican básicamente a artistas de origen de países de lo que ahora se conoce como sur global, que no es más que lo que antes llamábamos el tercer mundo, y también países en desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una idea de que uno está en una posición determinada en la que uno tiene que de algún modo proyectar en su arte algunos temas con un contenido muy específico. Y son temas que deberían estar relacionados con cosas que hablen de tu origen, de tu cultura, de
situaciones sociales, etcétera. Y lo cual está sumamente bien. Por ejemplo, ahora algo que es casi ineludible para los artistas de países que fueron en algún momento colonia es el tema de la decolonización. Entonces, hay toda una tendencia en esa dirección. ¿Qué pasa? Que eso de algún modo ejerce una especie de presión en los artistas para que tengan que crear sobre esos tópicos específicamente, porque es lo que se demanda, es lo que se espera, ¿no? Los países desarrollados, el mundo del arte en países desarrollados entiende que tienen la libertad de tratar cualquier tema y tienen esa libertad. Sin embargo, uno está confinado, está restringido a temas muy puntuales, ¿entiendes? Entonces, de algún modo yo cuestiono esto y por eso sigo trabajando mis temas, en principio por una tendencia natural. Ahora, como un statement, digamos, voy a tratar temas que no necesariamente vayan con eso que es la expectativa, además. Claro, poder ir abriéndote ese propio camino. Exacto. La otra pregunta, el otro... Con relación a tu performance drop. Sí, lo del tiempo y todo eso. Sí, mira, es totalmente cierto lo que plantea. El mundo va súper acelerado, todo lo queremos inmediato. Y en lo del tiempo en mi obra, sobre todo el performance, aunque en la pintura también, porque he desarrollado una técnica laboriosa que se toma su tiempo, no puedo producir muchos cuadros al año, etcétera. Pero en los performances he desarrollado una especie de propuesta en la que hay un proceso de meditación como proceso creativo, donde busco de algún modo establecer una dinámica meditativa en la que entro en una especie de trance por largo tiempo, donde se genera una acción repetitiva o una acción sostenida en el tiempo. Y básicamente en eso consiste, y es algo en lo que he tenido mucho interés últimamente. ¿Cómo tú mantienes esa firmeza en tomarte tu tiempo y en ser paciente y no generar arte por generar, sino realmente esperar a que la obra vaya agotando su tiempo sin sentir la agilidad del entorno? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad, la necesidad creativa de cada artista. Es una cuestión de uno comprenderse y asumirse. Y entonces es el tipo de cosas que yo siento la necesidad de atravesar durante el proceso de creación. Y para mí el arte no es tanto una cuestión del producto, o sea, no se trata de producir algo en sí, sino de vivir el proceso de la producción de eso. Es decir, que mi obra es muy de proceso, no tanto de resultado. Y para entender y valorar un poco lo que tú estás viendo ya como producto final, es bueno, es importante conocer cómo eso fue realizado, porque ahí, de algún modo, hay muchos de los valores que le dan a ese producto final. Me gusta mucho eso que dices, que tu obra es de proceso, no necesariamente de resultado. ¿Cómo entiendes que los artistas, pero también todos los profesionales, ya sea de áreas creativas o de áreas más técnicas, deben lograr vincular o integrar ese proceso y no solamente valorar tal vez los resultados? Mira, a mí siempre me gusta hablar en primera persona. Es decir, que me gusta referirme de manera exclusiva a mí, porque cada quien asume y entiende las cosas a su manera, y yo no soy quien para plantearle cómo asumirla y cuál es la mejor forma. Hay una diversidad de maneras de aproximarse al
proceso de creación de la obra, cada artista tiene su propia relación con su obra y a cada uno le corresponde establecer lo que considere más válido, más importante en su proceso. ¿Cuál es la importancia de que una institución financiera o cualquier otra institución se fomente en colgar arte en sus espacios? Siempre es muy importante e interesante el tema de que las instituciones se involucren, que desarrollen proyectos con artistas, donde los artistas generen obra a través de la institución. Si uno observa la historia del arte, la inmensa mayoría de las grandes obras de la historia han sido a través de comisiones institucionales. De hecho, esa visión romántica del artista que trabaja haciendo lo que quiere por inspiración en su estudio es una cosa muy reciente del siglo XIX, tal vez un poquito antes con el romanticismo. Y aún así la relación con las instituciones ha sido determinante. Entonces, en este caso en particular, pues es bueno que una institución como la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos pues haya tenido esta iniciativa de hacer este evento, este proyecto, no solo conmigo, sé que otros artistas también produciendo otras obras, otro tipo de trabajo, y bueno, a ver qué sucede al final con todo cuando se una. Eres un artista multifacético, multidisciplinario y no tienes miedo de trabajar con diferentes técnicas. Pasas del asfalto y el acrílico al performance. ¿De dónde vienen las ideas que quieres trabajar? ¿Y cómo decides cuál es el soporte y el canal ideal para desarrollar cada una? Ok. Sí, interesante pregunta. Hace un rato hablábamos del tema, del asunto de la temática en la obra y de cómo, de algún modo, yo he trabajado ciertas cosas y no otras. Precisamente en esa dirección va. Mi trabajo desde siempre ha sido profundamente personal, es decir, las cosas, las ideas, las motivaciones surgen de procesos muy introspectivos, o sea, siempre hurgando en el interior, no tanto a partir de la observación hacia afuera, sino más bien de la observación hacia adentro. Entonces, de algún modo, toda mi vivencia y la manera en que todas las cosas me afectan emocionalmente, psicológicamente, de ahí surge lo que hago. Sin embargo, hay un detalle que es importante resaltar, y es que aún siendo una obra que surge de cosas muy personales, no es una obra anecdótica. Es decir, yo no estoy contando mi vida en mi obra. Simplemente se proyectan situaciones de carácter psicológico y emocional que tienen, de algún modo, están relacionados conmigo, pero también pueden estar relacionados con cualquier otra persona. Porque lo que abordo es un carácter que, aunque viene de mí, son cosas propias del ser humano, no exclusivas mías. Por tanto, cualquier otro individuo puede sentirse identificado con lo que ve en mi obra. Entonces, tengo una obra, por un lado, muy contemplativa, muy serena, que es ese lado pasivo mío de contemplación de las cosas. Tengo una serie de flores, la lluvia, etcétera. Pero también hay una obra de un carácter un poco más denso, más mi lado más oscuro, más perturbado, más inquietante, donde hay entonces esas obras como de la tormenta, los autorretratos de perturbación, los despojos, etcétera, que es mi obsesión con el tema de la muerte. En el performance abordo mucho el asunto del tiempo, la paciencia y este tipo de cosas.
En tu opinión, ¿crees que es posible trabajar en nuestra expresión artística? Es decir, ¿uno nace o se hace artista? Pues yo no tengo ni la menor idea realmente. No te sé decir si uno nace o se hace artista. Creo que toda persona nace con unos códigos genéticos, con una biología que lo inclina naturalmente hacia algo determinado. Creo que sí. Pero independientemente de eso, también entiendo que las circunstancias, el entorno, la manera en que se le desarrolla la vida, tendrá también una gran influencia y sería determinante en que eso se pueda desarrollar o no, o que termine yéndose por otra vía, aunque tenga esas condiciones biológicas que le favorecen para algo determinado. Cuando hablamos de una mente flexible, creativa, curiosa, pues nos estamos dando cuenta que estamos frente a los elementos de la mentalidad de innovación. ¿Cómo alimentas tu mente, tu mentalidad para poder seguir innovando sin perder tu esencia? Simplemente vivo de algún modo aferrado a la idea de respetarme a mí mismo y de darle cabida en la vida a través del arte, ¿no? A mi esencia. Me cuesta muchísimo la idea de hacer cualquier cosa que no sea porque yo siento una necesidad existencial, casi vital de hacerla. Y entonces eso me mantiene de algún modo aferrado a continuar haciendo las cosas que auténticamente me mueven. ¿Qué le dirías a ese Fermín que quiere ser artista, que es joven, que es inquieto, que es curioso y que se ha empezado a encaminar desde temprana edad en ese mundo del arte? ¿Qué yo le diría? Pues yo no tengo idea de qué decirle, porque de algún modo tal vez yo sigo siendo ese mismo Fermín que estaba en Jamey queriendo ser artista. No hay mucha diferencia, más allá del hecho de que eso que en algún momento me motivaba y que ingenuamente lo veía simplemente como una inclinación natural de me gustaba dibujar, me gustaba pintar y lo hacía y me fascinaba y lo experimentaba con esa fascinación de quien descubre el mundo y que se asombra de todo. La diferencia con ese momento es simplemente que después eso se convierte en una profesión y tú se supone que hay cosas, hay expectativas, cosas que cumplir, se convierte en un negocio, entonces te das cuenta que tú tienes que vender tu obra para producir dinero, que tienes que hacer una carrera, que tienes que convertirte en un artista reconocido, de prestigio, bla, 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 y toda esa tontería, y eso sí me causa muchísimo ruido. Entonces lo que yo quisiera es poder quitarle esa parte y quedarme solo con la otra parte que es la que realmente me gusta del arte. ¿Has podido hacer una vida relacionada al arte, entrelazada con el arte? ¿Qué consejo le darías a aquellos aquellos jóvenes artistas que también tienen ese deseo, ese interés de continuar haciendo una vida inclinada al arte? Bueno, yo no le diría ningún consejo realmente, porque no sé, no me siento en la posición de estar aconsejando realmente. Y ahorita te comentaba de cómo entendía, hablaba siempre como en primera persona, me refería siempre a mí o sea, hago y asumo lo que yo hago y cada quien debe hacer y asumir lo que hace cada quien. Eh, eh, yo lo que creo es que no solo
en el arte, creo que en cualquier ámbito de la vida uno tiene de algún modo que luchar por lo que uno hace en la vida sea realmente lo que uno quiere hacer, que uno se sienta realmente a gusto con aquello a lo que uno le dedica el tiempo, porque el tiempo es la vida, ¿entiendes? Entonces, si dedicas tu tiempo a algo que no realmente te apasiona, por X razón tú entiendes que lo tienes que hacer, entonces de algún modo sería, desde mi punto de vista, cuestionable lo que uno está haciendo con su tiempo, ¿no? Hay una frase que yo siempre me acuerdo mucho, de hecho hice un performance en torno a esa frase y ahora estoy desarrollando unas ideas para una serie de performance sobre el tiempo. Y es esta de no perder el tiempo. ¿Y qué es perder el tiempo? ¿Qué es aprovechar el tiempo? Son cosas muy cuestionables porque la manera en que uno maneja el tiempo, muchas veces el afán de aprovechar el tiempo hace que uno pierda realmente mucho tiempo que puede dedicarle a cosas que son fundamentales para la vida. Hablas de ese concepto de tiempo, que hay una definición, ¿verdad?, establecida, pero que también tiene un componente casi hasta filosófico. ¿Qué es para ti el tiempo y qué haces para aprovechar tu tiempo al máximo? Bueno, yo no sé si aprovecho mi tiempo realmente. De hecho, cuando te hablo de que hice este performance y que tengo estas inquietudes, es porque me cuestiono mucho sobre el tiempo. Yo no tengo respuestas a esas cosas, lo que tengo son preguntas porque tampoco entiendo mucho. Yo me cuestiono mucho sobre qué estoy haciendo con mi tiempo, sobre si estoy perdiendo mi tiempo. Sobre qué significa aprovechar el tiempo, esas cosas. Yo no le tengo realmente ninguna respuesta. Y yo muchas veces entro en conflicto porque me entra una profunda sensación de haber perdido el tiempo, ¿no? Esa sensación de que la vida se va cortando y entras en una especie de angustia. También últimamente he hecho mucha conciencia sobre el hecho de la muerte. O sea, todo el mundo se supone que desde que tiene un cierto uso de razón sabe que se va a morir, pero eso no está tan claro realmente, yo creo. Uno se hace grande y uno sigue viviendo a un ritmo y con una actitud como si la muerte no existiera y podríamos decir, pero esa es la mejor forma de vivir, porque ¿por qué vas a estar tú viviendo pendiente a que te vas a morir? Sabemos que no vamos a morir, pero precisamente por eso no hay que estar pendiente a morirse, a que nos vamos a morir. Sin embargo, hay una realidad y es que cuando uno no es realmente consciente de la muerte y uno está viviendo en esa supuesta aprovechamiento de la vida sin pensar en la muerte, uno lo que hace es que pierde de perspectiva la esencia y la importancia de las cosas, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido es que digo que es de algún modo importante saber que nos vamos a morir, tener eso pendiente, ser realmente consciente de que la muerte está ahí en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque cuando uno hace una conciencia real de eso y uno lo asume y está preparado para recibir eso que es ineludible, entonces ahí uno adopta una actitud de valorar, aprovechar y realmente darle prioridad a las cosas que lo merecen. Hemos hablado de tus inicios, de tus motivaciones y de otros aspectos importantes que de alguna forma u otra se reflejan en tu arte. Pero ¿qué te inspira? ¿Qué inspira a Fermín Ceballos? Soy muy introspectivo y eso se refleja mucho en mi obra. La mayoría de las cosas vienen de cosas, procesos muy personales y de las cosas que me gusta contemplar o que tengo la tendencia a simplemente pasarme el rato mirando, cosas que me conmueven internamente. Y
Y sí, eso es lo que más me mueve. También te planteaba lo del tema del tiempo, cuestionamientos de carácter filosófico, etcétera. Eso, la naturaleza, digámoslo así, la naturaleza, porque tengo esa serie de contemplación donde son elementos de la naturaleza que represento, como una nube, o la lluvia, o una montaña, o la nieve cayendo, cosas así. Y mis procesos internos, que ya son todo ese asunto de carácter emocional, psicológico, que me mueve, ¿no? En tu opinión y desde tu experiencia en este mundo del arte, ¿cómo definirías o qué concepto tiene para ti la creatividad? ¿Y cómo podemos nosotros encontrar nuevas formas de hacer las cosas cuando parecería que ya todo está hecho? Desde hace mucho tiempo se viene diciendo eso, ya todo está hecho, ¿no? Y no deja de ser cierto desde un punto de vista, en el sentido de que todo lo que se hace parte de algo que ya se hizo. O sea, nadie en ningún ámbito de la vida ha hecho algo que no tenga una relación con algo previo. Pero hay pequeños cambios, como los procesos evolutivos, donde ocurren pequeñas mutaciones, ¿no? Que cuando se prolonga todos esos pequeños cambios en el tiempo, entonces se convierte en un gran cambio de un punto con relación al otro mucho, mucho más atrás. Para ser creativo no te sabría decir si existe alguna fórmula para eso, ¿no? Yo creo que hay que mirar las cosas en otra dirección. Cuando todo el mundo coincide con una cosa, uno tiene que cuestionarse y tratar de no necesariamente coincidir. La creatividad tiene mucho que ver con el desacuerdo, porque cuando tú eres muy creativo, se supone que estás mirando la cosa de manera diferente, ¿sabes? Entonces, nada, eso es algo que se me ocurre. Excelente, Fermín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir con nosotros reflexiones, experiencias, aprendizajes en esta trayectoria enlazada con el arte. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer conversar. Gracias.